Bienvenida. Bueno, Muchas gracias, sí, muchas bueno, gracias por la invitación. por favor, nosotras siempre hablamos y nos encontramos cada tanto cuando podemos. Bueno, hoy estamos reunidas acá por una ocasión muy especial, que bueno, es una edición nueva del ciclo de escribir diálogos con autores. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Bueno. Yo feliz, feliz. Ay, bueno, muchas gracias. Y qué lindo verte, que hace rato no hablábamos. Bueno, la voy a presentar a ella, que es Cata Contreras, que es de Chillán, Chile, ¿no? Sí, sí, Y bueno, hace una pastelería y panadería espectacular y exquisita italiana, ¿verdad? Pero además, sí. nosotras nos conocimos, ahora voy a contar un poquito nomás. Pero es una gran lectora y escritora también que está escribiendo su novela. Allá cuando la publiques y presentes, allí estaré, espero, en Chile. Así que ya nos vas a contar también. Y así que bueno, bienvenida. Bueno, esta es una revista, un ciclo para hablar con gente que nos gusta leer y que nos gusta escribir, que nos une eso, el amor por ciertos autores, por los libros. Por eso es escribir diálogos con autores y sobre autores, ¿no? Que nos reunimos un poco para charlar acerca de esas obras que nos tocaron en algún punto. Eh, y bueno, nosotras, como decía, contaba, hacia quienes nos escuchan, nos conocimos por otra razón y otro contexto. Cuando vino, yo le digo Lore, ella es Cata, la conocen más como Cata, pero bueno, a veces capaz como también es Lorenza, me escuchan que diga así. Pero bueno, cuando Cata vino a Argentina, yo tuve el placer de conocerla por otras cuestiones que justo nos encontramos, casualidad. Pero lo lindo e interesante es que además de que pegamos una linda onda y conexión, creo que uno de los temas que nos unieron fue empezar a hablar de libros, ¿no? De literatura, como que apareció algo de esto, ¿verdad? Sí, sí, todo empezó igual. Fuimos al cine, pues fuimos al Malva Ah, y ¿verdad? fuimos Fuimos al a ver. Cineclub Nocturna. Sí. Y ahí todas las cosas se fueron dando para ir hablando también de libros y cosas que igual uno lo cuenta como hobby, de cosas de lo que te gusta hacer y en qué uno ocupa de su tiempo. Y claro, pues nos unió la lectura y que es una de las cosas que Claro. más me gusta hacer diariamente y es lo que ocupo como los tiempos, trato de leer todos los días, siempre a un horario, bueno, ahí irme acomodando, pero nunca dejarlo también. Tal cual. Claro, no, lo pensaba además por esto, ¿no? Que uno se encuentre y lo que es, ¿no? El arte, ahora que nombras el Malva, ya me había olvidado que la primera vez que nos encontramos fue en un cineclub, ¿no? En el Malva, justamente, que hay es un museo de arte, que hay un cine, digo. Uno se encuentra y lo que es, ¿no? Cuando conecta como con algo de arte, que, que uno puede empezar a hablar de eso y ahí aparecieron los libros también y nos enganchamos, vos lees a este autor, yo también, y bueno, eso está buenísimo, ¿no? A nivel, Sí, lo que es la cultura y el arte de cómo nos une, nos conecta, nos hace sí, establecer amistades nuevas, ¿no? Incluso claro. de un país a otro, de un lugar a otro, eso me pone muy contenta. Claro, y lo que tiene también el arte es que es súper trascendental. Yo creo que Mm. todos empezamos, como yo creo, por un gusto como adquirido también, porque yo de chica, o sea, leía, sí, pero tampoco puedo decir como que gran lectora o que Ujú. constante era mi lectura, pero siempre tuve habilidades como bien cercanas a ser muy buena para comprender. Entonces yo Mm, leía y no necesitaba volver atrás, y entonces sabía que eso estaba ahí. Entonces después, con el tiempo, que uno empieza a crecer y se empieza a encontrar con gente, que es como un poco lo que conversábamos antes, uno empieza como otra vez a reencantarse con estas cosas que tiene la lectura y que también tiene la soledad, tal que, cual. que Sí, uno se va acomodando como a sentirse tranquilo, a que es como tu momento de estar solo, que no quieres interrupciones, o que te va a dar un cafecito, o que lees la micro, y así. Entonces yo creo que a veces cuando uno pasa malos momentos, también la lectura es una muy buena uf, compañera para, fundamental.
Mm, Sí, sobre todo como para tranquilizarse, ir como estando dentro de otras aventuras que no son las tuyas. y claro, es otra vida y a la vez sentís eso que, no, Parece que yo también soy, como que yo ¿cómo? también soy este personaje. No, Claro, que cuando estás sí, leyendo tiene eso de que uno dice, yo también soy esa persona, como claro. que, claro, sí, Toca pasa mucho eso. esa parte humana. Justo hoy vamos a Mm, hablar, hay tres autores ahí, hay dos que no leí, que me vas a contar vos, y bueno, y justo también elegiste a Bukowski, que ahí sí me toca como en el corazón claro. me da justo, Sí, y en esto que contás vos de esta compañía, ¿no? sí. Totalmente. En esos momentos, la compañía de un libro, de un autor, para mí es como fundamental y te salva literalmente. Sí, No, y sí. también yo creo que te ayuda como a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. En eso que, claro, cuando a veces la estáis pasando mal, o no solamente pasando mal, porque a veces la estáis pasando muy bien y, Mm. no sé, compraste un libro, te prestan un libro y no le tenéis muchas expectativas y de repente engancháis y decís como no puedo parar con esto, me Ay, siento sí, contento, alegría qué y así. lindo. Todo va a depender como en la situación en la que uno se encuentre, pero yo creo que eh, por lo menos a mí me pasa que cuando tengo algún autor que me gusta mucho, autora, Mm. como que me gusta conectar también con ese lado que tiene el autor como personal, como de dónde viene Ajá. la escritura, por qué lo hace de esta manera. O Sí, sea, es la historia de trasfondo de para que salga este libro o salga ah, esta forma de escribir. bueno, un poco me has estado contando, ¿no? Esta idea que tuviste vos pensando y que querías que la charlemos un poco acerca del autor, el personaje, ¿no? Esa diferencia y también al mismo tiempo eso que está implicado. Vos decís, bueno, te pregunto, ¿no? ¿Vos te pones como a ver la historia del autor, indagás un poco de eso o a ver cómo lo pensabas? Yo, por ejemplo, me pasa que me gusta mucho como cuando encuentro, ya no sé, algún libro, me gusta como saber qué tipo de persona es, como que parto por ahí. Ajá, Tampoco es que voy a como catalogar, a decir, no, no voy a leer ajá. esto porque el autor no es este tipo de persona, sino no sé, Sí, sí, quizás la pero te gente da lo una que... curiosidad, una intriga. Claro, claro. Entonces, cuando engancho como con ese tipo de persona y digo, no, es como compatible a mí, siento que me encanta más. Mm, Me hace esa cosa. mm, Entonces, ajá, eh, eso me pasa, bueno, como te lo había comentado con Stephen King, que sí. yo como que conecto mucho con el tipo de persona que es. O sea, él ha pasado por varias etapas en realidad, no es como que siempre fue este anciano que es ahora, pero todo lo que trae una vida de cargas, de problemas y de cómo salir adelante y también de cómo no abandonar la literatura. Y cuando uno tiene a alguien al lado que te apoya, y que te da tu lugar, es súper importante para una persona que tiene las ganas, que tiene el talento, como que tengas un sustento para poder llevarlo a cabo. Creo que eso es fundamental también en la Totalmente, escritura. no, totalmente. Lore, qué bueno que toques ese punto, ¿no? Lo que es una persona que te apoya. Bueno, estas dos cosas, qué cosa, ¿no? Se vienen como escuchando, venimos siguiendo el hilo de todas las ediciones anteriores porque fue apareciendo este tema, ¿no? Cada uno con su mirada distinta, por eso me interesa escucharte lo que vos tenés para decir, ¿no? De lo que es el autor, ¿no? Por un lado, la voz del autor. Eh, y después por otro esto, ¿no? Lo que es una persona que te lee, que te incentiva, que te apoya, que te dice, che, esto está bueno, lo que estás escribiendo, Claro, que capaz sin eso no, digo, es necesario el otro. claro, y ¿Mm? yo creo que eso también se va dando, yo creo que también hay que ponerlo como en la realidad, de que así como hay gente que tiene mucho apoyo o que tiene, no sé, una esposa o una pareja que te Mm, ayuda, una familiar, hay gente también que es muy solitaria en lo que tiene mm, escritura y se aferran a un recuerdo del pasado para sentirse mm, apoyados y que sucede mucho después, como que, no sé, pues yo te lo mencioné con James Elroy, que él pasa de, no sé, tener una vida relativamente normal, con mm, padres vivos, a quedar huérfano, a después estar caer en la droga y después
a decir, yo realmente siempre he sido una persona lectora, lo que tengo que hacer es dejar Mm, todo esto y empezar a escribir, sin nadie, o sea, no claro. había nadie en apoyo, era él contra el mundo, entonces Mm, mm. ganas de también salir de ese hoyo y que la escritura y la lectura te saquen, Eso creo es que también es impresionante. impresionante, sí. Sí, 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 Así que la ahí es donde escritura. uno, Dime. no, me refiero a que ahí es súper como importante ver las dos caras de la moneda cuando hay apoyo y donde no hay Mm, apoyo, de las dos maneras hay mucho talento. claro, sí, sí. Sí, totalmente. O a veces ese apoyo viene después, ¿no? Como que toda la escritura se da a Claro, veces en soledad y después, bueno, aparece alguien que te lee y que puede, este, sí, no, no, me quedé pensando en esto, ¿no? Lo fundamental de la lectura y la escritura, o sea, es tremenda la función que cumple, ¿no? A nivel humano, subjetivo. sí. Mm, Y lo que pasa también creo yo que a nivel sentimental, mm, está muy de moda escribir todo como para sacar y ya prácticamente, eh, no tomes terapia, escribe tus como, sentimientos. sí. Siempre recomiendo que tomar terapia está bien. Me refiero a que cómo te hace limpiar también Mm, eso que te tiene adentro mal y poder plasmarlo en una historia quizás de ficción o puede ser poesía o mm. Claro, porque cualquiera. después hay una distancia, ¿no? No, no es que es pura descarga, sino después hay otra Claro, distancia, ¿no? No puede metaforizar eso, transformarlo. Claro. total. Mm, Y a veces pasa mucho con los escritores que quieren decir algo y el lector puede estar entendiendo otra cosa, mm, que pasa mucho, o sea, esto es un punto de vista totalmente personal. Con adelante. Benedetti, que Sí. la gente decía, ¿qué le hizo tanto daño a Benedetti? Como, ¿qué amor le rompió tanto el corazón? Y yo leyendo como, tengo un libro muy grande Mm, de Benedetti, de muchos cuentos, tiene que tener 900 cuentos. ajá, oh, Quizás estoy equivocando en el número, sí, pero sí. son varios y salen todos, po. Entonces, ahí yo me fui dando cuenta que en realidad como que la herida venía muy desde la infancia, desde no ser como tomado en cuenta. Mm, A veces las ajá, ganas de morir de un niño. Hay un cuento como muy triste de un niño que se tira como de la punta de una altura como de cemento y dice como ahora voy a morir y ya no voy a tener más problemas. Entonces te decís como, ¿cómo un niño va a pensar eso? claro, sí, sí. Pero después no sé, leí por ejemplo La Tregua, que es un clásico de Benedetti, Mm, y ahí, no sé, pues mm, como que tú conectás y decís, no sé, yo tengo 32 años y en ese libro el personaje principal es una persona que va a jubilar. Entonces, claro, ¿no? Tú dices, se vuelve a enamorar y tú decís como que no hay edad para volver a enamorarse, no hay edad para volver a sentir, y así como no había edad para volver a sentir, tampoco había edad para volver a sentir la misma pena de un desamor. oh, tremendo. Creo que es tremendo. Entonces yo creo que ahí es donde uno se va dando cuenta que a veces las heridas que uno va demostrando Mm, a lo largo de su vida tienen mucho que, y eso está muy hablado en estos tiempos, de que las heridas vienen totalmente de la infancia, o tú tienes que mm, saber eso. Eh, sí, sí, pero también que, todo viene, lo vamos arrastrando, son trancas que uno mm, de alguna manera tiene que explotar. Hay gente que lo hace con el deporte, otra con la música, y en este caso, de lo que nosotros la hablamos, los escritura. escritores con los libros. Sí, 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 de eso que viene atrás, ¿no? Y es interesante pensarlo como algo historizado, ¿no? La historia, porque no es que es algo que, claro, o sea, esa herida viene de antes. Lo mismo que no claro. es en sí la persona del amor, ¿no? Es el amor en sí, es la pérdida en sí. Es esa pérdida Sí. de ese irrecuperable que ya está perdido, ¿no? Que se Mm. resignifica y se revive en la pérdida de un amor. Y Mm, claro, y a veces que la gente dice, no, es que no es lo mismo si alguien fallece o alguien termina. mm, Y en realidad dicen que mm, es lo mismo, porque el hecho de que una relación se termine es lo mismo, porque tienes que vivir un duelo de saber que esa persona mm, ya no va a estar en tu vida y claro. que los recuerdos o tu vivencia diaria ya no la compartes. Entonces, el luto en este caso que tiene que ver con la tregua, explica también un poco de aprender a vivir sin el Mm, otro. claro, sí, sí, tal cual. Sí, se me está haciendo así como la cabeza. Este, sí, que en un punto también está bueno, ¿no? Porque digo, y lo mismo, quizás aparecieron estos libros,
esta literatura, esta escritura, aparecen un poco también por esa soledad, ¿no? Cuando no está ese otro y bueno, ¿qué pasa con ese vacío, no? Bueno, ¿qué Claro, hago con esto? No se va a llenar, no se va a tapar, pero puedo bordearlo, puedo hacer algo con esa herida. No la voy a curar, es irreparable, total. pero a ver qué Y puedo tengo que hacerme hacer. cargo, simplemente. Claro, sí, 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 creo sí. que eso trasciende mucho en lo que uno acostumbra a leer o en el momento en el que esté pasando, como lo mencionaba anteriormente, que a veces uno tiene este favoritismo por algunos escritores, entonces pasa, no sé, termina un libro Mm, de un autor y después dale otro, dale otro, dale otro y no queréis parar nunca porque decís no, sí, como, sí, sí, hay tanto, como que nunca termina la forma de conocer a esa persona que tampoco con la que nunca vas a poder hablar, o sea, no le claro. vas a poder hacer todas tus Ah, preguntas eso de... es tremendo, pero igual. Me acordé justo de la frase que cita un amigo que escribió un libro, cita a Miguel Hernández, que dice, no hay extensión más grande que mi herida, ¿no? Ahora que venimos hablando de la herida, nada, me acordé de eso, lo digo así simplemente, para ver después si reaparece y si lo asociamos con algo. Y después, también esto que decís me pasa, ¿no? Esto que decís con ese autor que uno nunca va a poder hablar, ¿no? Digo, Mm, generalmente, bueno, ya no están. Me pasa a mí con varios, pero en particular con José Barra, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo ahí como un afecto muy, muy particular, muy fuerte por muchas razones. Y sin embargo, nada, ya que lo traes y compartimos un poco y vos me contaras tus experiencias, sin embargo hay algo de trascendental, ¿no? Que si bien uno no va a poder hablar con ese autor, ni a conocerlo, ni a nada, muchas veces, pero hay algo ahí, a nivel trascendental, no sé, no tengo mucha racionalidad para explicarlo, eh, pero donde uno sí siente cierto encuentro, ¿no? O sea, a mí me ha sí. pasado, como te digo, con Esbarra, justo hay un poema encima que dice, ¿no? Me gusta pensar eh, que digo la palabra mar y ves el mar, una cosa así, ¿no? Y después dice a lo último, que ya no te sentirás tan solo. Y ese poema a mí me pasó de leerlo en el mar, sola, o sea, me fui un día hacia la playa sola y de leerlo a las 6 de la mañana y al frente del mar y de sentir, ¿no? Como esa conexión con el autor, de sentir, ¿viste? Cuando decís, está acá. Creo que es lo que tiene la escritura, que creo que te lo mencioné cuando estuvimos Mm, conversando previamente a esto, como, bueno, hay escritores que con el tiempo cuesta más entender por el tipo de vocabulario que usaron. Por ejemplo, a mí me pasa mm, con Borges que me cuesta como enganchar, pero no sí, me sí. gusta enganchar con Bioy Casares, que son de la misma Mm, época, que ah, conmigo sí, estuvimos sí, juntos. Y ¿viste? no me pasa con él porque siento que él es como más suelto, más ingenuo, Claro. más, no sé, tiene esa cosa como que yo le digo que es como de un segundón muy aceptado por él mismo. Mm, Entonces, claro. y de poca envidia también, que al ser amigo, imagínate, de Borges, que espero máximo allá, sobre todo para Claro. ustedes, como escribir y no perder también esa cosa de yo también tengo lo mío y tengo otra cosa que contar. Sí, sí, Y que sí. Borges también se lo celebraba mucho de que consideraba que él tenía un talento muy especial. Sí. Entonces, eso es verdad lo que dices tú de que la escritura es muy trascendental y me pasó Mm. hace poco tiempo que yo no había leído Crimen y Castigo Ah, y librazo. un libro Sí, publicado hace tremendo. mucho antes de que yo naciera, que tú nacieras y todo, Claro. te das cuenta que cuando alguien escribe de lo que una persona siente a nivel no Mm, solamente sentimental, sino psicológica, que te está ujú, matando en tu cabeza, y sentirte dentro del libro, mm, como hay una parte al comienzo del libro donde el personaje principal mata a la señora ujú, y... Voy a hacer spoiler para que no lo haya leído, entonces, como que cuando dice, y tomé el hacha
y tú decís como, o sea, yo estoy ahí, estoy dentro. Claro. También hay otras partes más sentimentales, como más al final, en donde hablan un poco de Lázaro, de la Biblia, Mm, y donde hay cosas muy presentes, donde tú decís como, wow, ¿cómo puede tocarte tanto? Como que y estáis leyendo, no sabéis si va estáis como para directo. adentro, como Claro. congelado, y ahí te das cuenta que no importa cuántos años pasen, y que ese No, viste, pues son temas humanos que van directo al corazón. Claro, directo es muy a lo entendible, humano. es muy entendible también para las generaciones que van a venir después. Tiene una, claro, al principio tiene eso de que hay gente que no le gusta mucho leer de Mm, cuando la historia se basa en cómo se siente el personaje. Cuando ujú, piensa, sueña o está mm. acostado, acciona, porque a veces el escritor también quiere contar eso y se pasa muchas páginas hablando acerca de ese tema. Entonces, Claro, hay gente que pierde el gancho. sí, sí. Me hiciste pensar, no, estoy como contando conexiones porque nada, me acuerdo de, como te digo, como esto he venido hablando con los escritores anteriores y también vuelvo a encontrar, ¿no? Y eso también es como que las repeticiones me llaman la atención porque también hay un punto humano ahí seguramente y preguntarte a vos qué te pasa con eso, ¿no? Y me acordé de esto, ¿no? Que con uno de los autores, con Amir Abdallah, apareció este tema, ¿no? De cuando uno está leyendo un libro y justo pareció lo que vos mencionás, y te pregunto si te pasó alguna vez, además de este libro de Crimen y Castigo, esa sensación, ¿no? De que estás leyendo y estás tan absorto adentro del libro, ¿no? Es esa cosa de que, de poder meterse en la historia y no solo eso, sino que es como que lo estás viviendo, te abstraes del mundo y podés estar, no sé, viajando en el colectivo, en el tren y no sé vos dónde estás, estás ahí, es Claro. una locura, es Sí, yo creo que hay intransmisible. muchos escritores que tienen eso y a veces son en novelas súper cortas. Yo cuando leí El guardián entre el centeno de Sí. Salinger, me pasó que como que me hundí mucho en esa historia y también en esta parte que tenía Salinger de ser como súper estructurado para poder escribir. Mm, Entonces, eh, de repente como que pasan cosas en el libro y tú estás así como, ya, y no querís parar porque también es muy largo. Y también me pasó con El Gran Gatsby de ajá, sí. Fritz Lang, que también como que me conmovió esa forma, esa Mm, dulzura de demostrar el personaje, creo mm. que también está en eso que te hace conectar y que como que tú quieres defenderlo, así como ojalá también estuviera ahí y decir, no le hagan esto, ¿cachai? Entonces Claro, como ay, totalmente, total. creo Esa que conmoción. sí, va pasando Sí. y también me pasó con un libro de un escritor chileno que se llama Hijo de Ladrón, es un libro bien Ujú. antiguo, y de Manuel Rojas. Y resulta que habla como de mucha penuria, de tiempo bien pasado, de niño, un niño que sufre, que está solo. Entonces, creo que, bueno, nosotras que somos Mm, mamás, nos ujú. pasa eso de que uno conecta también no solo con el personaje contándolo él desde grande de lo que sufría, porque uno como que quiere también como Mm, defender a ese niño y nadie, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser todo tan cruel? Pero claro, efectivamente la escritura tiene eso que necesita mostrar no solamente lo lindo, claro, tal cual. que- Bueno, no, es un punto paradigmático hasta en mi vida, te digo lo que traes, así que ya que estamos hablando. Yo leí de muy chica, o sea, como leo desde muy, muy chiquita y leí muy, muy chica, no sé, ponele que tendría 6 años, va, para mí es muy chica, no sé, pero Mi planta de naranja lima de José Vasconcelos. Y a mí me partió el medio, yo no me voy a olvidar nunca, porque lloraba y lloraba, ¿no? Es como un gran tema, es una gran anécdota en mi vida. Y fue tremendo eso de decir eso que te conmueve, que querés estar ahí abrazando a ese niño o mismo te sentís identificado por tu propia vida, ¿no? claro, Lógico. sí, sí, pues, que Mm, eso creo que es lo que encanta y a la vez da miedo de la escritura. Yo creo que eh, escritor no solamente se le llama al que publicó un libro, sino que al que mm, dedica también su vida a veces y solamente sí, guardar
Sí, sí, y escribe igual, ¿verdad? Y que a mí me ha claro. pasado, eh, y que a veces uno, no sé, empieza a corregir su propio escrito y te sientes conmovido con tu propia historia Mm, finalmente. Y tú dices, si alguien más lo leyera, ¿sentiría esto que estoy sintiendo en este mm, momento? ¿Será que yo mm, podría hacer llorar a alguien con esta situación? claro, Y a veces sí. Entonces, yo claro creo que que sí. la escritura tiene un poco lo que tiene la música, Mm, que uno dice, ujú. como una canción A ver, me cuenta. le toca a tanta gente. O sea, Mm, cómo tantas personas pasaron por lo mismo. Y sí, ¿cachai? claro. La escritura creo que tiene eso y por eso también hay tantos fanáticos de tantos escritores. Claro, y que la música pasa lo mismo, porque es Sí, eso que te conmueve, que toque esos puntos humanos, este, que son, a ver, bien, bien humanos, ¿no? No hay con qué darle. claro, Es eso que conmueve sí, del arte. Pero creo que en la sí. música, en la literatura es, bueno, en el cine también. En el cine también Mm, pasa mucho y bueno, eso también lo hablamos cuando estuvimos allá en Buenos Aires, que lo que tiene el cine mudo en blanco y negro, mm, que uno puede como también conectar con eso, que el sonido que tiene la película es solamente cuando pasan cosas como específicas. Y todo lo claro. demás hay que irlo imaginando finalmente porque no pasa nada. O sea, van saliendo frases y todo, pero no es como un diálogo de una película de los tiempos de ahora. Y creo que eso también ayuda mucho a poder percibir el cine de una manera diferente. Yo nunca fui como una gran conocedora, tampoco lo soy Ujú, en este momento, pero sí aprendí mucho eh, con alguien que era muy aficionado al cine y creo que eso también tiene lo bonito del arte, que uno conoce gente, que es lo que tú mm, decías antes, que va enseñando cosas y que después uno mm. mismo va perfeccionando de una manera personal. Claro. Y te quedas con eso, ¿viste? Ahora que, bueno, ya que lo mencionás, digo, yo soy bastante de, bueno, eso, ¿no? Vincularme a través de cuestiones de arte, de música, de películas, de libros, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Uno se queda con eso, se queda con eso del otro, digo, después los vínculos suceden, pasan, van, vienen, qué sé yo, la vida. Pero siempre Pero van dejando te cosas. deja, claro, te deja a veces música, te deja películas, te deja escritura, y después lo que uno hace con eso, ¿no? Porque hay una impronta subjetiva que creo que es lo que estás trayendo vos, ¿no? Hoy cuando hablas del cine mudo, ¿no? Eso que uno también tiene que poner. Digo, bueno, y está esa gran pregunta de si es la obra en sí o si después el que va a leer o el que va a ver o el que va a escuchar, ¿no? Hasta qué punto ahí también está implicado y esa obra se transforma en el tiempo. ¿Vos cómo lo ves a eso? O sea, o se Yo creo que transforma, sí, con sí, quien la yo creo escucha, que quien la todo ve. sí, Ujú, totalmente se va transformando y de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, porque pasa mucho que cuando uno lee libros de los 60, de los 70 o más antiguos, cuesta en el tiempo en el que vivimos nosotros imaginar ujú, o sea, uno sabe que la gente caminaba, que le costaba tomar locomoción, que no habían teléfonos, un ujú, sinfín de cosas que el dinero valía otro tipo de valor, pero cuesta a veces implantarse en ese lugar, mm, pero eso es lo lindo que tiene la imaginación, también. y las referencias también, porque uno a veces puede estar leyendo algo y dice así como, ah, voy a buscar qué canción era, qué estaba sonando Claro. en ese Nada, me intriga, me gustaría preguntarte cómo te inspiraron, qué leíste de ellos, qué te gustaría contar a quienes nos escuchan acerca de sus libros, de estos autores que te tocó a vos, que te inspiró en tu escritura y lo que nos quieras contar. Mira, yo, o sea, principalmente hace unos años atrás, yo por cosas así de la vida, un día me compré un libro de Stephen King y habían Ujú, varios, y dije, voy a comprar este ya. Y lo empecé a leer y enganché con la historia. Y en ese tiempo compré Doctor Sueño. Entonces, como que me gustó mucho eso que tenía y decía Doctor Sueños, pero ¿qué onda? Como que, ¿de qué claro. puede ser?
Y claro, Mm, era el personaje principal es el hijo del el personaje principal, para que la redundancia se ajá, me olvidó cómo se llama ahora, del ajá. Resplandor. Mm, Entonces, Jack Torrance. Ahí está. ah. Entonces, es el hijo de él. Entonces, como, pues, no es como una segunda parte, pero Ah, cuenta su historia después del Resplandor. Entonces, ajá, yo no había leído El Resplandor, sí conocía la película, pero tampoco le había mm, puesto tanto atención porque iba a ver una película antigua, no la había visto bien, como que no tenía mm. mucho criterio en realidad como para poder Sí, sí. eh, como tener una opinión. Claro, a Entonces, y veces así mejor, ¿viste? Sí, te agarra y ahí claro, desprevenida. y uno también va conociendo gente que le gusta el mismo autor, entonces empecé a compartir este gusto con alguien y Mm. yo soy mucho de hacer como teorías respecto al libro, de la historia, así como quizá esto tenía que ver con esto otro, y por eso pasa tal cosa. Mm. Entonces, de buscar una explicación en las cosas. Y creo que eso fue lo que me empezó a gustar de Stephen King y su forma. Ujú, Es como esa, la gente dice no, que el terror, la cosa, que son por historia de terror, y no, creo que cuando uno lee más de un autor, más de un ujú. libro, más de tres, más de cuatro, sobre todo Stephen King, que tiene una cantidad de libros publicados, eh, algo así, alrededor de libros publicados, más de 85 libros, yo a esta altura he leído algo así como 49. Ah, Eh, wow. sí, 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 Tremendo. Gran lectora de Stephen King, mucho bueno, tenemos que hacer una edición especial. Ah, claro, soy tu tremendo. fan. Claro, Soy sos tu fan. fan, te gustó No, pero mucho. sí, y bueno, en Argentina hay una librería ahí de Ariel Rossi donde tiene todo ahí de Stephen King, po. Ah, Claramente él ¿viniste cuando viniste a sí, Buenos Aires? Ah, sí, mira. y compré el libro también y todo. Ah, me habías Eh, contado. Sí, 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 sí. Ahí me acordé, me acordé. claro, Sí, sí. él es mucho super mega hiper fan, o sea, Ah, una sí, habíamos hablado. Ujú. y pero entonces, cuando uno empieza a tener este como contacto más personal, por decirlo así, con Ujú. lo que a uno le gusta, empieza a entender muchas cosas. Y creo que eso es como lo rico, que la gente decía, no, terror, terror, ay, no, Stephen King, ay, como novela de ficción, Los prejuicios. Sí. claro, otro tipo de escritura. Y siento que él en realidad no escribe para como llamar la atención de este público tan poético y Ujú. diferente, Mm, alternativo. Ahora está muy todo muy encasillado. ujú, Sino que es tal cual. y de siempre, y porque leyó, bueno, él también tiene su autobiografía de Mientras escribo, donde cuenta también quién es él, cómo empieza a escribir, todas las veces que fue rechazado siendo un gran escritor. Mm, Fue muchas veces rechazado desde muy niño, ujú. porque él escribía desde muy niño, entonces siempre mandaba sus cuentos a una editorial, no, rechazado por tal cosa, rechazado, rechazado. Entonces él contaba que ponía un clavo y donde tenía como todas las veces que lo rechazaban, entonces ya como que tuvo que poner un clavo y Claro. un Mirá. papeleo de... Entonces Ujú. creo que también la perseverancia de él y en lo que cuenta de que cuando se conoció a su esposa, él como que se enamoró inmediatamente, que se conocieron, si mal no recuerdo, en un curso como de poesía Ah, mira. contemporánea. Ujú. Que era. Y él se enamoró Mira. inmediatamente de ella por la forma en cómo ella escribía, como que era una Wow. muy diferente al resto. Y pasó como varias penurias a lo largo de su vida, en el trabajo, tenía dos trabajos, y ella siempre le acomodó un lugar en las pequeñas casas que tenían para que él le dejaba como una mesita de esas plegables, la máquina de Para que escribir, hojas. escriba. Claro, entonces Hacerle un creo que lugar. Sí. es lo que hablábamos antes de cómo te ayuda también el amor y el que alguien te acompañe en este Mm, sueño, porque el arte tiene eso de que es muy prejuicioso de cómo vas a mm, vivir de esto, quién te va a pagar por mm. lo que tú estás haciendo. Sí, sí. Déjalo como un hobby, Sí. escribe para ti, pinta para ti, así. Tal cual. Sí, sí. Entonces creo que cuando empecé a leerlo más me di cuenta que en realidad todo ese terror, que son los miedos internos, ¿ah? Mm, a poder como enfrentarte a ese miedo, darle cara, creo que es como la forma de él de expresarse de darle cara a la vida.
Ujú, O también alguien te puede salvar, siempre hay un amigo, siempre hay una pareja, mm. siempre hay una mano que te permite salir adelante. Y creo que eso fue lo que me hizo conectar con él y querer seguir leyéndolo siempre. Ojalá. Claro. Sí, sí, no, no, aparte le diste un montón de libros. Me quedé pensando en esta anécdota, qué lindo, ¿no? Bueno, cuando uno va leyendo y se entera de ciertas anécdotas de los autores es lindo. Y esto que contabas de su esposa, o pareja, o amante, o lo que sea, pero digo, esto de hacerlo un lugar, ¿no? Es un pequeño gesto, Sí, porque, ¿no? Es el escritorio ahí, ¿no? Hacerlo un lugar. y siempre, Lindo. y él después tuvo un accidente cuando estaba escribiendo Ujú. mientras escribió, donde estuvo ahí mal y Mm. quedó en silla de ruedas, no podía caminar. Y Mirá. ella, como para que saliera de ese como modo de estar ahí en silla de ruedas, que no podía caminar, otra vez le volvió a acomodar un lugar para que él retomara lo que estaba escribiendo. Entonces, y ella Hacemos es las su mayor. mujeres, ¿no? Sí, no, y ella dice, es su mayor crítica, ¿cachai? Siempre a la primera persona que le pasa lo que él escribe es a ella. Y también gracias a eso publicó Carrie, porque él, que es su primer libro Mirá. publicado, él no estaba tan conforme con lo que estaba escribiendo y lo botó a la basura. Ella lo encontró, lo leyó, lo Mira, limpió y le dijo, continúa con eso porque claro. va bien, te va a ayudar. Sí, claro, creo que también la confianza de alguien que dice, "Ah, mira, anduviste todo este camino y vas a parar ahora, como que no. Claro. Claro, Creo que claro. es fundamental que alguien tenga confianza en ti, de tu talento, Mm, y esos son los también que a uno le dan para seguir adelante. sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Eso Así es que eso fundamental. me engancha mucho de él y también lo crítico que es con algunas cosas. Mm, Es una forma muy directa y que también es fundamental tener una personalidad en la que no irla cambiando de acuerdo a la situación en la que estés. mm, Como que te mm. convenga para este lado, para este otro. Sí, Y tiene algo que sí. siempre me va dando vueltas, que menciona ahí mientras escribo, donde habla sobre qué tipo de escritor quieres ser tú, porque él ahí da como consejos de escritura, dice, escribe Ujú. mucho y lee mucho si quieres ser un gran escritor, y es verdad. Y porque al leer mucho vas a tener más Mm. conocimiento de vocabulario, de cómo poder expresarte, de cómo formar un personaje, Sí, no, no existe la escritura sin cómo leer. Claro. redactar un buen diálogo, Sí. creo que es importante. Entonces, menciona una parte, dice, ¿qué tipo de escritor quieres ser? ¿Uno pasivo o uno activo? Ajá. Entonces, menciona de que hay una forma en la que tú tienes que decir la frase como te salga. O sea, si querías echar una puteada, por decirlo así, tiene que salir Mm, como tiene que salir verbalmente y no tratar de explicarla. Entonces, mm, habla también de que el lector no necesita sobreexplicación, déjalo que ocupe su imaginación. claro. Está buenísimo Y, eso. y es verdad, como que yo he leído algunos libros, de los cuales no soy fan, no quiero hacer Ujú. mención, pero en Mm, donde siento que la sobreexplicación mm, eh, es demasiado. Es como, ya escribiste mm, 10 páginas mm. explicando algo, pseudo entendiste, y después volvemos de nuevo a escribir 10 Claro, páginas ya más está, me lo y lo estás entendimos. explicando, no, 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 claro, Entonces, eso no me quiere lo decir que está expliques. muy poco seguro de lo que está escribiendo. Entonces, a eso se refiere con Claro. ser un escritor muy pasivo, como que necesita explicar como para no embarrarla. ¿Ah? Ah, claro, sí, 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 Eh, Ahí, a eso total. es lo que cuando uno quiere transmitir algo, tiene que ir directamente al grano. Aparte vivimos en Creo. un mundo que sobreexplica Sí. todo, ¿no? Digo, es tan agotador eso, ¿no? La sobreexplicación de las cosas que déjame leer y que ahí, aunque sea acá, nadie me explique nada. Claro, y creo que eso tienen mucho los escritores de antes, que no necesitaban sobreexplicar las cosas. A Mm, veces podía ser un cuento muy, muy breve o una novela mm, corta, en donde la historia calzaba perfecto con 190 claro, páginas. sí, sí, sí. Y tú dices, como, bien, estuvo redondita, cumplió expectativas, bien. Bueno, Stephen King tiene eso que no sabe eh, bajarle la cantidad de páginas, porque su libro en la Ah, mayoría, imagínate, y 1500 páginas, y que yo creo que tiene ah, entre tremendo. que se corrigió y todo, quizás eran 2000, y Wow. los libros más cortos, no sé, tendrán, que son muy pocos a todo esto, 300 páginas, uno que otro tendrá 200, Mm, pero muy, muy poco.
Y la mayoría está como entre las 350 o 400 hacia arriba. Entonces, como que si te vaya a leer un libro de King, tenés que saber que Ah, de mira. 500. Ah, mira, mira, no, 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 no lo leí nunca. Bueno, próxima lectura en algún momento, con paciencia, con mucho tiempo, pero qué Sí, bueno, sí. qué Y bueno aparte de que que también sea. pasa que a veces uno va enganchando con el tipo de historia o con el tipo de mujeres que se presentan. Bueno, en mi caso, me gusta mucho cuando, o sea, siento que comparto más cuando el escritor es hombre y Mm, él narra a un personaje femenino. Siento que lo hace mm, desde otra perspectiva, en donde sí, te hace enganchar ese lado que tú no conoces, que mm, ellos ven en mm. ti. Yo también conecto Entonces, más con los escritores hombres, ¿sabes que sí? Además, sí, 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 todos me y que gustan, mujeres también, pero digo, sí, sí, es a mí me interesante pasa eso. como que es una forma de mostrar el personaje y también tiene que ver mucho con la historia de vida, a qué tipo de mujeres va a representar, por Mm, decirlo así. Entonces, bueno, en su libro hay de todo tipo de mujeres, por ejemplo, en Misery, que obviamente es una mujer que mata, que está como mm, muy, o sea, mata iba a decir, está obsesionada con un escritor, claramente es una mujer que está fuera de sus cabales, pero también hay otras mujeres como Dolores Claiborne, que es uno de mis personajes favoritos de mujer, ajá, en donde son estas mujeres que tienen una vida muy sufrida, pasan cosas, mm, pero que nadie las va a salvar, finalmente se tienen que salvar porque mira, hay ella, que darle cara a la vida, entonces hay que salir claro, adelante como sea, y creo que eso me engancha de su sensibilidad, pero también sé que tiene mucho que ver con su historia de su mamá, que era mamá soltera mm, y que lo sacó adelante, entonces claro, es una forma de también transmitir eh, este como esencia que es la que trae él de mm. su vida. Claro, hay algo de esta perspectiva, ¿no? Esta mirada de las mujeres que sí, Claro, nada, que creo bueno, que, tocará puntos de su historia, sí. claro, siento que Oh, cada como escritor, bueno, y ya lo sabemos también, me voy a adelantar un poco, con Bukowski, que tiene una forma muy diferente también de referirse a la mujer, de mm, también cómo se refiere como de él mismo. mm. Sí, sí, sí. Entonces, Que va y eso cambiando también en sus libros, ¿no? era Igualmente, sí. que Ujú, quería como tocar, que son estos tres escritores que son muy ujú, diferentes todos, pero es que cuánto separa la obra del autor mm, y cómo nuestra vida como personal y si uno quiere escribir o lo que sea, cuánto peso va a tener tu vida a lo que vas a escribir. Porque así como King tiene estas mujeres que son como muy luchadoras, a la vida muy ujú, fuerte, o también otras que son muy débiles, qué sé yo, eh, James Elroy, que es el que te contaba también, que él mm. es la Dalia Otro autor. Negra, sí, el asesino de la carretera, que tiene esto que son mujeres totalmente, no sé, pues como metidas en problemas, donde, no sé, tienen relaciones como tóxicas, donde hay Mm, separaciones, hay golpes, y claro, porque su historia de vida tiene que ver mucho con ese tipo de mujer. mm, Entonces él después ya transporta claro. y a él le gusta mucho meterse también en la historia de sus libros. Entonces, por ejemplo, Destino a la Morgue son varias historias cortas como de la violencia que puede pasar diariamente. Y siento que él hace como un quiebre en la narración de historia, valga la redundancia, en donde va contando capítulos y cosas y de repente mete su historia, como del Mm, personal. Entonces, como que le claro. gusta mucho hacer eso de mostrarse como estoy acá. Como algo ahí Entonces, de creo que autoficción en el medio. Mm, sí. Entonces, siento que a va, veces, en el medio, sí. dependiente de lo diferente que puede ser, bueno, a Stephen King le Mm, gusta mucho James Ellroy, eh, son diferentes porque es esto más policial, asesinato, King más mm, terror, no sé. claro. Pero claro, siempre hay algo también de esa tensión de que la vida no es tan linda que los une. Mm, Y es la sí, sí. realidad. Sí, sí, bueno, un Bukowski también. No, no, pensaba esto, ¿no? Por más imaginación que uno tenga, digamos, vive uno en un mundo, en un contexto, en un año y vive experiencias de vida, ¿no? Y todos vivimos experiencias distintas, ¿no? De nuestra Sí, vida. Y eso, bueno, obviamente que
en algún lugar va a aparecer, ¿no? Por más que no sea Sí, literal, por más que imaginemos lo que imaginemos para escribir, bueno, algo de eso se debe colar, ¿no? Filtrar. sí, sí. Yo creo que uno, o sea, estas son como mis teorías, pero yo creo que uno va transformando ese yo interno Ujú, en un personaje masculino, en mm, un personaje superior, en cómo yo quizás me comportaría si mm, estuviera en tal situación. claro, O tomar también las características de otra persona, pero quizás al hablar pongo un poco de eso, pero también un poco mm, mío. claro. Entonces, me ha pasado que he tratado como de dar vuelta a alguna historia Mm. escribiendo y de repente me leo y digo, no sé, quizás soy muy yo, quizás Claro. saques algo pilla, no, no, pero porque hay gente que es muy como autorreferencial y le da lo mismo y Mm, escribe como historia de su vida y claro, pero al escribir ficción igual tenés como que separar un poco porque si la gente que te conoce, que probablemente igual va a ser a la primera a la que uno le regala un libro, qué sé yo, va a decir como, esto ya lo escuché claro. antes. Sí, Entonces y creo bueno, que ahí está bueno. viene la parte de la construcción de ese personaje, ¿no? De ese narrador. Que bueno, por eso ahí de donde, bueno, quién es ese personaje que narra, ¿no? Bueno, ahí es interesante cómo Bukowski trabaja con esta cuestión del alter ego, ¿no? Sí, Con Chinaki, con todo esto. Em, Ese desdoblamiento, ¿no? No sé, lo pienso, como lo tiro así por decir algo, que es otro tema también que apareció. Ese y doble, yo ¿no? creo Que que, uno es, ese otro propio, no sé. claro, yo creo que es como quizás nuestra personalidad alternativa, puede ser también Claro. que nos hace como salir de este mundo como más terrenal y ir a este mundo más Mm, ficticio en el que podemos hacer y decir lo que sí. queramos. Creo que eso también es importante y qué bueno que lo tocas porque a veces la gente puede decir, ay, mujer, quizás va a escribir romántico y no estoy siendo sexista Mm, para nada. Pero se ve mucho que hay muchas escritoras que van como por esa historia más romántica, el ujú. desamor, el amor, y volver a reconstruirse, que también está bien, si son historias que, diarias. Sí, sí. Eh, pero pasa también que a veces uno tiene otro gusto y No, por supuesto. yo, por Sí, ejemplo, partí escribiendo cosas sí. eh, más como románticas también Ujú. y de repente como que dije, no sé, como que quizás no me siento tan de Mm, este claro. estilo y quizás con todo lo que me gusta leer suspenso y terror, yo dije, o sea, Ujú. en realidad ¿Por qué no? esta es mi esencia, me encanta el Claro. terror, pero ¿por dónde empiezo como para separarme del escritor que me gusta? Sí, sí, ¿Cachai? sí. Como, porque a veces la gente dice, quizás todo está inventado. Y por un Bueno, lado sí, ay, pero no desde tu punto de vista, porque sí. ah, puede haber pasado algo X, o yo puedo haber escuchado una historia de terror, por decirlo así, de un lado, y me tomo un poquito de eso y construyo, qué sé yo, este mundo para hacer una nueva historia. Sí, Y creo que eso es lo genial de ir encontrando tu lugarcito en la escritura. total, no me explota la cabeza porque son como muchos temas y todo me apasionan y quiero escucharte y también intercambiar. Me hiciste pensar en Oye, muchas cosas. Sí, me pasa que me disperso mucho y me no, gusta mucho hablar de esto, entonces como que me encanta. No, no, buenísimo. Te dije, ¿viste? No armemos nada. Es así espontáneo la idea de este espacio también así. Bueno, me hiciste pensar por un lado en ese otro, ¿no? Ese doble, ese otro íntimo, bueno, es una idea muy psicoanalítica, ¿no? Ese que es extraño, extranjero, a la vez lo más íntimo, ¿no? Sí, Ese otro, ¿no? Que es lo más íntimo y a la vez lo más extranjero. eh, eh, Eso por un lado, ese otro de uno, ¿no? Eso desconocido, esa parte, que ni uno mismo conoce de su propio otro. Esto siniestro también con su costado ominoso. Y eso por un lado me hiciste pensar. Y era otra cosa que ahora estoy pensando que era. Bueno, son como muchas cosas. Eh, esto.
Me encanta porque, y justo encima me estás haciendo pensar, bueno, son cosas que hablo bastante con la editora con la que estoy trabajando en lo que estoy escribiendo y con mi profesor de pintura, ¿no? En esto de decir, bueno, en esto de que está todo inventado, ¿no? En esta también idea a veces de originalidad, de tener que inventar algo que nunca se escribió, nunca se dijo y partir de la nada, que es imposible. O sea, ¿para qué? ¿Por Total. qué? Si todos venimos de otros, y Stephen King también leyó a otros, menos mal, mirá si no hubiese leído a nadie, ¿no? Sí, y te lo digo como un dato así como corto, de que la primera vez que él escribió algo, le gustaban mucho un tipo como historieta y cosas así, y él, puede que no haya sido historieta, pero le voy a poner así porque en este momento no lo Sí, sí. recuerdo, y él lo copió textual y se lo mostró a su mamá. Y como que la mamá inmediatamente lo Claro. leyó y dijo como, esto no lo escribiste tú. Entonces le dijo como, ¿esto no lo escribiste tú? Y él dijo como, no. Entonces ella le dijo, pero escribe algo de tu propio como Mm, ser, ¿cachai? Que salga solo. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo mm, que, bueno, te mencioné por privado, que tiene que ver como con la musa, cuando llega, ¿ah? mm. Claro. Cuando llega la inspiración, y que eso lo dice mucho Bukowski, que lo dice mucho King, que eh, tienes que estar trabajando para que la musa llegue. Sí, sí. Ah, sí, sí, Por eso ejemplo, de Bukowski lo leí. Se me que la ocurre, inspiración, y que también, claro. si no sale, bueno, Bukowski decía eso en uno de sus poemas, como de, si no sale ardiendo de ti, entonces no, Mm, sí, 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 no todos vamos a ser como premiados con este gran don, por decirlo claro. así. Sí, pero es Y verdad que que está cuando uno está, es como todo, cuando uno está disponible para eso, ¿no? Está puesto a prestar el cuerpo para eso, si no, es raro que suceda. Hay una parte claro, espontánea que sucede y hay otra parte que uno tiene que estar, es como en el amor, ¿no? Podríamos decir, hay una parte que no tiene que ver con que es más azarosa que sucede, y hay otra parte que también hay una disponibilidad para ese encuentro, ¿no? Podríamos decir que claro, con la escritura pasa un poco eso, y hay amor en la sí, escritura además. Y no, me quedé ¿no? pensando, no, en esto que No, contás de esta no, anécdota de King también, ¿no? Y digo, bueno, en esa historieta que él armó, en eso que él copió, entre comillas, también le habrá puesto ahí por qué la eligió, el modo en que la hizo, digo, siempre está implicado uno. Sí, vas a decir sí, algo, Cata. no, que me refiero a que tiene también que ver eso que tú mencionabas, de que uno también tiene que estar disponible, y en algún momento también uno deja de estar disponible. Y Bukowski en esa Mm, misma dice algo como, o hasta que tú mueras o muera en ti. O sea, claro. mucho también de poder lo que dice, como que si necesitas demasiado complacer a otros con lo que estás escribiendo, si necesitas mostrárselo No, a tu mamá, a tu claro, pareja, tal cual. Sí, déjalo sí, ahí, sí, no, sí. no lo hagas, no, no, no lo Claro, hagas. deja, no escriba. Y creo que tiene que ver mucho en harto orden de cosas de la vida cotidiana, que a veces uno puede tener muchas ganas de hacer algo y también Mm, aceptar a veces que no eres tan bueno. Creo que a veces estamos potenciando, y mm, con esto no estoy echando abajo los sueños de nadie, no, no, pero eh, sí. como No, pero sí. eh, potenciando como a veces a gente para no hacerla sentir mal, decir, Mm, no eres tan buena, y a veces hay gente que le sale natural, y tú mm. decís, pero ¿cómo? No sé, una persona que no estudió nada, que no lee tan, o que Sí, lee no, mucho, pero no sabe absolutamente nada de letra, claro. ¿cómo le puede salir tan natural? Ya, y es una cosa de talento, yo creo que todos Sí, nacen sí, con sí. ese don específico, Y todos para algo que distinto. Claro, no con tienen algo todos por qué distinto. hacerlo, no, igual estoy totalmente de acuerdo, no es que todo está bien y cualquier cosa que expreses y descargues bueno, no, Sí, si no todo es lo mismo y todo vale y todo es literatura, estoy totalmente de creo que acuerdo. Sí, Creo sí. que hay gente muy, muy talentosa que lamentablemente no tiene la posibilidad de Mm, ser publicado por cosas de dinero, por pocas oportunidades, lo que sea, sí. y que tiene un muy, muy buen trabajo, y no se ve. Mm, Y también, por el otro lado, está esta lo gente que sí contrario. publica, y que no, no sé, es más, Sí, quizás no va a ser del no, no. gusto, pero tiene la Claro, posibilidad, no es sobresaliente, tampoco es lo peor, pero tampoco es guau. Entonces, pero creo que
potenciar tu talento, aunque sea de una forma individual y particular en tu casa, lo que Mm, sea, el hecho de estar trabajando en lo que te gusta y apasionarte, brindarle un tiempo, eh, el tiempo, otro gran tema, y que lo grandísimo. dicen muchos escritores, como esto tenés que tomártelo como un trabajo, ¿cachai? O sea, Mm, tienes que sentarte y a ponerle sí, como, sí, 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 como te pones la voluntad, eso sí. como de verdad. Y, Entonces, no, y ya que creo mencionás el que tiempo, esto de que también que requiere tiempo, ¿no? Digo, en esto de que todo es todo es inmediato, bueno, yo sé lo que se dice y no digo nada nuevo, pero es real que es la inmediatez de ahora y es todo ya, y que bueno, escribir sí, lleva tiempo, aparte lleva ausencias, lleva intermitencias. Lleva a encontrar claro. eso, no reconocerse, angustiarse, esto de escribir es una mierda, no, de esto me está gustando, me salió, bueno, todo ese proceso, lleva tiempo. Claro, y a veces uno empieza a escribir, no sé, te sentaste y amaneciste como con esa idea, escribiste, no sé, 3, 4, 5 páginas ya, de corrido, Claro. bien. Y después, no sé, hiciste un par de cosas, saliste y vienes caminando y te dices, ¿sabes qué? Esa historia no está buena, no está buena, no. Y la dejáis ahí guardada. Y como que no tiene tanto. Y de repente un día te cuesta más y empezaste con otra historia, pero empieza a enganchar. Y te empieza a gustar. Y se te empiezan a ocurrir cosas. Y yo de repente tengo una libreta chica y no sé, veo algo y digo, ya, tal cosa puede ir acá. Y lo tomo como punto. Entonces después yo y ya. Y ahí lo acomodo en alguna parte. Claro, Entonces, qué y lindo. como que no se te olvide. Entonces creo que eh, yo empecé a escribir por una cosa de que me sentía muy sola, Mira. no Ujú. la estaba pasando tan bien y como que mi forma fue decir, ya, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Obviamente no es que a la primera me va a salir así, wow, mañana te publico Ujú. un libro, no. Pero Y probablemente, arrancaste. Sí, y sí, probablemente que pasen muchos años, si es que alguna vez se da la oportunidad. sí. eh, y tampoco es algo que yo diga, bueno, si no me publican, no sé, nunca más Mm, lo o claro. voy a dejar de leer. Sí, No, sí, sí. hice un cuento corto, unos varios, y lo escribí, los corregí, los imprimí, y Mirá, sabía así eso. empecé, y se los di así como a gente conocida, así como, léelo, Sí, quizás te guste, no sé. Y ni siquiera ajá, quizás te gusta, toma, te lo doy, así como, pero claro, creo que es que una circule. forma también claro, que circule, que no sé, ir tomando opiniones también Mm, de cómo eso te va aportando, porque también hay que dejar un poco el ego de lado en esto de la mm, escritura, no creerte como totalmente. lo máximo que está ahí acá arriba si estás empezando, como que acepta crítica, toma también los consejos de los demás, que sobre todo de alguna gente vienen con mucho cariño. Mm, Obviamente tu mamá te va a decir es lo mejor mm. que leí en mi vida, pero O no, depende no. de qué madre. La mía, sí, estoy Claro. orgullosa de lo mejor que tengo. Pero está bien, creo que hay que intentarlo, no dejar de intentarlo. Y a mí me pasa mucho con mi trabajo que fue una cosa que nació, Mm, no lo pensé, no lo estudié y tenía mm, talento para claro. practicar No, y se no, dio. Y nunca paré de intentarlo. Y no, así no, en fue como eso las cosas sos se fueron dando. talentosísima, talentosísima. Sí, bueno, ese es otro Y gran tema, claro. Cuando uno entonces descubre eso, ¿viste? Claro, y ser perseverante. Y a veces uno dice, bueno, quizá no es lo que me apasiona al 1000%. Me encantaría que me pagaran por leer, por supuesto. claro. Pero quizá esto que me gusta el 90% de mi vida, Mm, eh, me va a ayudar el día de mañana a, no sé, sí, que dedicarme igual, más tiempo del que igual, quiera. no, no, igual yo que conozco las cosas que haces de pastelería y de panadería también y que las veo, o sea, es arte, o sea, ahí hay creación y hay creatividad, no es que es cualquier cosa, es impresionante, es como la primera vez que lo vi quedé impactada. Es como que, bueno, ahí hay creación, ¿no? En esto que decías, bueno, me tiene que encontrar trabajando, ¿no? Y esto es estar trabajando también, digo, ahí hay creación, Claro. ¿no? Y creo que esto, cuando a veces uno tiene como estos dotes artísticos, sabes que los puedes como
ojalá mezclarlos con el otro que te guste. Mm, claro que Que, sí. a mí, por ejemplo, tú que pintas y todo, a mí me Mm, encantaría pintar, yo soy malísima, claro. no soy malísima, Ah, yo pero por también. suerte me toca en este lado que me gustan mucho los libros, entonces digo, ya, bueno, en esto quizás, sí, aquí tengo talento para leer rápido, para Claro. comprender, qué sé yo. Y este gusto que a veces también uno pasa por malos momentos que lo pierde, ¿ah? Y que Mm, cuesta. Oh, volver a decir como que te sentás y te cuesta concentrarte, decir, pero si yo antes, no sé, me sentaba y me leía viste, pero el es 20. así, hay tiempo de... Es que es ausencia presencia. Por eso decía Mm, eso de la intermitencia, para mí es súper interesante, ¿no? La importancia de la ausencia, para mí es como un gran tema, la ausencia. Y un poco pasa con los libros también, hay momentos, tiempos que uno hasta, va, a mí me pasa, no leo y digo, con lo que para mí es leer, y sin embargo, bueno. A veces es ese vacío para que después pueda dar lugar a algo, a que sí. ahí Y, descubra un libro nuevo o releo otro. y también hay escritores que les pasa que pierden la inspiración y se pueden quedar mucho Claro, tiempo y y escriben un lo muy buen libro escriben, y por después, ya después supuesto. no vuelven a Es escribir que el porque no hay. deseo, claro, porque si está implicado un deseo es así, no es que va a ser constante y estable, ¿no? Sí, total, creo que toda la situación de vida te va a llevar a un punto diferente. Y claro, a mí también me ha pasado, así como mencionas tú, que he pasado por un lapso, no sé, en el que me estaba leyendo 8 libros mensuales Mm, y pasar a un mes, no sé, leerme uno a duras penas en el mes. Y yo decía, pero ¿cómo si ni siquiera es tan largo? Como pero será el libro, es el será escrito en deseo, en tiempo, pero porque y esto es capaz. frío. Claro, pero también hay un ideal, viste, de nuevo, ¿no? Con estos temas de la época y qué sé yo, no es que voy a hablar de la época, pero como este más, ¿no? Esta productividad y más, esta Claro, exigencia del más. ¿Por qué no? claro, porque al ¿No? final es como que si no te subieras al tren que afuera. Claro, Y y con bueno, me bajo un rato. claro, sí. Y que tiene esto ahora, que en las redes sociales, que todo es muy rápido, que te ponen un reel 30 segundos y listo. Y así pasó, no sé, un trailer de una película, ah, ya listo, no Claro, la voy a ver. sí, sí, ¿Cachai? sí. O no, no voy a leer este libro porque, no sé, tiene muchas páginas, que lata, que esto. Y creo que pasa mucho, me imagino que te pasa, que la gente dice, ay, a mí me encantaría leer, me encantaría hacer Mm. así. Es como, todo el mundo tiene tiempo para leer. Prioriza algo que te va a servir, una, para tu cabeza, para el tiempo, para pasar un momento agradable, no mirarlo como desde este lado, ay, qué lata, leer, Es que ese sentarme. es un punto, ese es un punto, bueno, por eso lo se va transformando, ¿no? A veces los temas que van apareciendo, porque lo hemos hablado también con este mismo autor que te lo mencioné hace un ratito, con Amir, esta cuestión de lo que se pierden, decía él, los que no leen, ¿viste? Pero a la vez es intransmisible, es como que, ¿cómo te digo? Que a mí esto me vuela la cabeza y no puedo vivir, desde que empecé a leer, no puedo vivir sin esto. Y a otra persona no le pasa. Y bueno, Sí, bueno. y también es como que esperar no sé, te den ganas de leer, pero si no le ponía esfuerzo. Es Mm, como súper difícil poder subirte a claro, este carro en el que estamos eso, nosotras, total, eh, que no es de la inmediatez. total. Me hace acordar esto Siempre. del amor y pensaba, ¿quién es? Badiou, bueno, ya se me mezcló un poco, pero ya que hoy de hacer las referencias con el tema del amor y que tiene que ver con la escritura y con la lectura y que para mí también es un amor, los libros, eh, eso, ¿no? Esa en primera instancia el descubrimiento, o sea, hace falta, ¿no? Donde ahí te chocas con que descubrís ese placer en la lectura. Y después, por otro lado, y me haces acordar el libro de Nabokov, Lolita, que para mí una gran anécdota es haber pasado toda esa parte que Nabokov dice que es aburrida. Y bueno, y hace falta también, a veces hay partes aburridas y dónde va todo esto. Y bueno, y me quedo Y, a ver cómo sigue, o no, lo abandono si quiero, pero digo, a veces eh, también es quedarse. el aburrimiento es parte fundamental de poder Claro. encontrar Sí, más en como estos libros en largos esto que mencionás, claro, debe llegar un momento. hay Y que tener bueno, paciencia. es parte. Y también uno se da cuenta del talento de algunos escritores de Mm, mantener viva esa llama, mm, porque, o sea, yo no he claro, escrito tantas páginas y yo digo, imagínate lo que es escribir, no sé, 700 páginas. 700 claro. páginas
políticamente Sí. correcta, en donde nunca el lector abandonó esa emoción. Claro, sí, sí, es un gran logro. Sí, bueno, Cata, la verdad que hemos estado hablando de todo, los autores que trajiste. Bueno, nosotras siempre combinamos mucho para hablar, hay algún punto ahí que nos une, desde el día que nos conocimos, Sí, ¿no? total. Que fue como muy lindo porque fue como de repente empezar a hablar, y qué lindo, ¿no? Cuando uno siente como que hay esa conexión y algo en común y que eso sea, como decíamos al principio de la charla, a partir de algo de arte, Sí. de libros, ¿no? No, Eh, y creo que es lindo también el poder como complementarse, que no sea como una competencia ni tampoco bajarle mm, el nivel a lo que el otro lee. sí, Creo que eso es súper lindo y hace como mucho más amable esto de la literatura, de poder conversar y todo eso. tal Así que cual. Que a veces no es estar en todo en común, ¿viste? Porque hay diferencias, capaz uno piensa distinto o en algunas cosas coincide. O a mí me pasa mucho eso, ¿viste? No sé, vos me ibas hablando y eso me hace conectar con otra cosa que yo capaz te la tiro así, ¿viste? Porque la asocié y vos me decís algo, ¿viste? Y te agradezco mucho, bueno, sí, esto también de ir aprendiendo cosas nuevas y también el otro punto de otra persona, lo que le gusta y también lo que te puede como ir recomendando, aconsejando, siento total, que eso es lindo y que todo sí, esto tiene ese hilo conductor que lo conversábamos antes de que todo el arte, la vida en general tiene un hilo que nunca se corta mm, y creo que hace también que uno se sienta cómodo leyendo o viendo películas, escuchando música o el hobby que y a uno tenga. ciertos autores. Claro, y Sí, agradecerte esto también. Para mí, cada vez que hago un encuentro así, bueno, con personas como vos que tienen, o sea, esa generosidad, ¿no? También para hablar, para compartir lo que leíste, tus pensamientos, ¿no? Que uno a veces lo tiene para uno, ¿no? Y bueno, sí. agradecerte que los hayas compartido con los que te escuchen, conmigo, a mí personalmente, siempre me suma, ¿no? O sea, para mí hoy me voy después, y me quedo con una construcción de algo nuevo que me queda para mí, ¿no? Y eso agradecértelo porque me hace como construir algo con mi perspectiva, con cosas que pienso, me quedo pensando, ¿sí? Además de estos autores que no conozco todavía, o cuestiones que me hiciste ahí pensar con el autor, con el doble, con la historia, ¿no? La verdad que, no No, sé, yo me feliz fue para también todos lados. de que me haya invitado, así que también poder hablar un poco de lo que más me gusta leer, o sea, no es que Ah, solamente lea eso, pero uno siempre tiene sus preferencias donde es como su lugar seguro, donde le gusta volver. Yo no soy mucho de repetir libros, de volver a releer otro mm, libro, me gusta como ir avanzando ajá, y me pasa así que siempre me quedo como con esa cosita de una buena historia, como recordar cómo me sentí o mm, si en una parte tuve miedo y digo, o no sé, mm, me vino como un recuerdo bien corto antes de sí, que nos sí, sí, despidamos y sí. todo, de una vez leyendo una historia y que el solo imaginar algo me dio tanto miedo que dije, yo ni viendo una película de terror sentí tanto miedo como en este momento. Me acuerdo que me hundí en la cama del susto y dije así como, wow, lo que te puede transmitir. A veces Total. puede ser un diálogo muy corto o una imagen en tu cabeza muy corta, pero como que te llega. Y creo que eso es lo bacán de poder siempre estar leyendo, conociendo cosas, historias nuevas, escritores nuevos que te van a llevar siempre a un punto diferente de tu pensamiento. Claro, tal cual, a uno lo mueve de ese lugar conocido también, ¿no? Lo vas a encontrar bueno, con ese otro del que venimos hablando y que uno desconoce, ¿no? No se encuentra con... No, está buenísimo esto, Cata, y aparte es tremendo, bueno, es lo que venimos hablando y de esto que te genera la literatura, ¿no? Esa movilización tan grande, esa conmoción tan tremenda de poder hacerte sentir, ¿no? Estas emociones bien humanas, de repente sentís miedo. Sí, sí, y a Claro. veces alguien va a citar una canción y tú inmediatamente, como que vayas a estar leyendo y decís, ah, está sonando esto. Y es heavy Claro, como traer esa canción
imagino tu cabeza mientras como que, decir, no sé, iba caminando y, no sé, llovía y tú decís, wow. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. La imaginación también te puede llevar al lugar donde tú quieres. Claro que sí. Bueno, bueno, Cata, eso, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, te estaremos leyendo pronto igual, ¿no? Ojalá, Yo creo, ojalá le vamos sí, a poner sí. buen premio. Y ojalá, bueno, nos volvamos a encontrar en otra edición para seguir hablando, porque siempre hay como temas que surgen, ¿no? Autores, y cuestiones, de lo que se trata de leer y escribir, ¿no? De cosas que Son compartimos, así infinitos. que bueno, ¿eh? Sí, Claro. no, que te digo que de escribir y de leer y para hablar Sí, infinitamente. por eso. Así que bueno, Sí. bueno, muchas, muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, No, que nos no, gracias escuchan. por haber invitado y espero que les haya gustado este capítulo y también que, no sé, pues se animen a leer alguna cosita nueva y de repente, ahora que viene el frío y todas esas cosas, una historia de terror siempre les viene. Eso, no, animar a leer, exacto. Sí, Bueno, muchas gracias, Kate. Bueno, besos para Chile, ¿sí? igual.